Hoy es 11 de noviembre, estamos en la cafetería de Sociología, vamos a entrevistar al estudiante Donka Atanasova. Son las 4:30. Son las 4:30 de la tarde. Bueno, Donka, para empezar nos gustaría saber un poco sobre tu vida. Cuéntanos cómo llegaste a Colombia y a la Universidad Nacional. Yo llegué a Colombia en el año 93 porque mi papá tenía... a mi papá le salió un trabajo acá en Colombia. Él trabajaba con la embajada. Entonces nos vinimos pues toda la familia, inicialmente por un periodo de 4 años. ¿De dónde venían? Yo venía de Bulgaria, toda mi familia es de Bulgaria. Llevaba viviendo allá 12 años, ¿cierto? Y cuando le salió el trabajo pues a mi papá, entonces nos vinimos para acá. Estuvimos inicialmente acá 4 años, ¿cierto? Ese era el plazo primero. Los primeros 2 años fueron como bastante difíciles para mí porque digamos que en esa etapa de la vida uno viene, ¿cierto? Uno tiene sus amigos, como su parche allá, el novio, toda la vida pues de adolescente apenas empezando. Entonces a mí me dio muy duro como cambiar el ambiente, cambiar el país, obviamente dejar todo atrás. Entonces los primeros 2 años fueron bastante duros, además bueno, me tocó entrar a un colegio de niños, o sea, me cambió totalmente como la vida porque venía de un país primero excomunista, ¿cierto? Recién pasada la caída del muro, como en los momentos más difíciles, cuando allá no había comida, todo el momento más difícil que yo supongo que todos pues conocen lo que significó eso para los países de Europa Oriental, pero también venía de una cultura pues distinta, ¿cierto? Entonces, ni siquiera en términos culturales propiamente del país, sino de lo que significaba, por ejemplo, el mismo comunismo allá, lo que significaba la idea de lo público, todo era de bajo costo, la salud era gratis, la educación era gratis, digamos que era otra forma de ver la vida, ¿cierto? Otra forma de percibir hasta el dinero, todas las cosas. Entonces, claro, llegar acá significó un choque porque primero no sabía el idioma, entonces me tocó aprenderlo como a golpes, pues, hablando. Lo segundo, los colegios que acá había, era muy distinto la noción de colegio público acá de la que yo venía, entonces aquí yo no pude entrar a estudiar en un colegio público porque en ese momento pues se consideraba que no era, ¿cierto? O sea, yo era la hija pues del embajador, entonces no podía estudiar en un colegio público, acá no era aceptado de esa forma, entonces me metieron a un colegio privado, femenino, de uniforme, el Nuevo Gimnasio. Entonces, digamos que eso fue un golpe muy duro para mí. Todo era diferente y los primeros 2 años yo como que opté por cerrarme como a la vida, entonces yo no hablaba con nadie, era súper antipática con todo el mundo, como que me encerré mucho en mí misma, me dediqué a leer, a hacer cosas. A los 2 años conocí ya dentro del colegio a unas muchachas que eran bastante similares pues a mi forma de ser, entonces eran algo irreverentes, muy sensibles con la autoridad, con el autoritarismo pues que en esos colegios femeninos suele ser muy fuerte. Pues digamos que encontré un combo de gente con la que me empecé a entender y eso pues empecé ahí a tener más amigos, digamos, a conocer más gente. Y en el 90 yo tenía que graduarme en el 97, ese era el año que terminaba. En el año 96 a mi papá se le acaba aquí el trabajo, ¿cierto? El contrato de trabajo y nos tenemos que volver a Bulgaria. Entonces nos devolvemos toda la familia, pero yo tengo un problema. Digamos que los niveles de educación son muy distintos de la educación secundaria aquí y en Bulgaria. Allá pues las exigencias son mucho más altas, digamos. Entonces yo llego allá, apenas terminado 10º, me faltaba 1 año para graduarme y allá me dicen, no, usted se tiene que volver a 9º. Entonces significaba perder 2 años de la vida pues académica. Entonces acá había una amiga de mi mamá que le había ofrecido que si nosotros queríamos quedarnos en Colombia, ella nos facilitaba, pues le ayudaba a mi mamá a conseguir trabajo, nos facilitaba un apartamento, ¿cierto? Para que yo alcanzara a terminar los estudios.
Entonces digamos que con mi mamá optamos por devolvernos acá, pues en ese momento parecía como una solución temporal de 1 año, el resto de la familia se queda allá. Entonces nos devolvimos, yo terminé 11 y antecitos de terminar 11 yo me presenté a la Universidad Nacional y pasé a Sociología. ¿Por qué la Universidad Nacional? Porque, primero pues porque la Universidad Nacional tenía como toda una imagen en términos de cómo era, como la noción de libertad de pensamiento, bueno, tenía un imaginario a nivel social que obviamente llegaba, a pesar de que el colegio en el que yo estudié era un colegio, uno podría decir gomelo, ¿cierto? Pero había una imagen de la Universidad Nacional más por mis amigos de fuera del colegio que por el mismo ambiente del colegio. Y segundo porque fue también como un reto, ¿cierto? A mí siempre me había ido muy bien en la academia, pues en el colegio, entonces también fue como un reto para mirar si uno podía pasar o no. Y también porque la otra razón era mi mamá me dijo, preséntate a las universidades igual porque en ese momento en Bulgaria había una situación muy difícil. Digamos que por la edad mi mamá no podía conseguir trabajo fácilmente, mi papá ya se había pensionado y eso implicaba pues unas dificultades económicas muy fuertes en la casa. Mi mamá aquí ya había conseguido un trabajo, ella es profesora de la Universidad Pedagógica, entonces había también como implicaciones de orden económico que hacían que fuera posible que nos quedáramos acá, ¿cierto? Si mi mamá tenía las garantías de continuar con el trabajo que tenía, mientras que devolverse no le daba absolutamente ninguna garantía. Entonces me dijo, preséntate. Mi mamá quería que yo estudiara Relaciones Internacionales en el externado. Entonces ese era su sueño de toda la vida, pero entonces yo le dije que pues no era muy posible por los costos de la matrícula. Entonces eso también fue otra razón de presentarme a la Nacional. Al principio yo me quería presentar a Filosofía, pero luego decidí presentarme a Sociología y entonces pasé, y entonces decidimos que yo empezara a estudiar, entonces el plan era estudiar 1 año y devolvernos para allá, y ahí sí era mucho más fácil a nivel ya universitario como hacer las equivalencias de las materias y seguir estudiando allá, bueno, o en Europa, pero la idea no era quedarse acá. Entonces digamos que así llegué a la Nacional en el primer semestre del 98, entré acá. ¿Cómo, pues ya después de un tiempo que has vivido la universidad, cómo ha sido la vida universitaria, como la percepción de la universidad y cómo se ha desarrollado, los lugares que más te gustan, que más recuerdas? Pues digamos que bueno, lo que yo les decía, ¿cierto? O sea, yo ya tenía como unas referencias de lo que era la Universidad Nacional y la vida estudiantil, como por amigos que yo tenía fuera de la universidad, que ya no estaban estudiando, pero que alguna vez habían estudiado acá o en la pedagógica, bueno, como en las universidades públicas. Entonces había como toda una imagen de qué era esa universidad. Cuando yo entré, digamos que una de las cosas que a mí más me gustaba era que el semestre en el que entré fue un semestre muy particular, digamos que muy diverso. Yo no sé si le pasa a todos los semestres, supongo que sí. Pero entonces uno entra como con la emoción del primer semestre y uno conoce a mucha gente muy distinta, ¿cierto? Entonces, y relacionarse en la Universidad Nacional es muy fácil, a pesar de que en los primeros semestres uno siempre anda en un convito, pues, de un lado para otro, los 30 para un lado para otro. Pero fue muy fácil empezarse a pues, conocer a otra gente, empezarse a relacionar. También hubo una cosa que me impactó mucho, como en los primeros semestres que yo estuve acá, que fue una toma que hubo de los campesinos del sur de Bolívar, que en ese momento estaban atravesando una problemática muy puntual, digamos, de paramilitarización de la zona, de desplazamiento. Ellos hicieron un éxodo hasta Bogotá y ellos hicieron una toma al polideportivo de la Universidad Nacional. Y eso fue como una experiencia muy importante para mí, porque de puros curiosos, estudiantes de sociología, fuimos y nos metimos con 5 o 6 compañeros allá, sin conocer a nadie, como eso, alguien nos había dicho, oiga, hay una toma allá, entonces fuimos a chismosear, empezamos a conocer la gente, cuál era la problemática, empezamos a meternos ahí más que todo averiguar y experimentar, ¿cierto? Nos quedábamos durmiendo allá, digamos que era una especie de aventura en esos momentos, pero eso obviamente significó una sensibilización y una mirada distinta hacia la universidad y hacia las posibilidades que la universidad brindaba, y también
una forma de relacionarse de forma distinta con la misma realidad del país, ¿cierto? O sea, algo que hasta este momento, o sea, digamos que yo creo que por la misma educación mía y por la extracción de mis padres, ¿cierto? Que eran gente de estrato pues muy humilde. Mi papá es hijo de campesinos, mi mamá es hija pues de trabajadores muy humildes, pero digamos que lo que fue la experiencia de ellos y lo que fue la educación mía bajo esa experiencia de ellos permitió como tener mucha sensibilidad hacia las problemáticas sociales, pero digamos esa fue una experiencia que me permitió tocarme de otra forma con la problemática social, que yo creo que marcó muchas cosas en la vida también como por la gente que conocía allá, por las discusiones que conocía allá, bueno. En términos de mi vida académica, digamos, a mí pues siempre me había como apasionado mucho leer, aprender, digamos que eso siempre me ha gustado mucho la academia de siempre. Entonces no me costaba mucho trabajo como la exigencia académica, pues yo creo que siempre me fue muy bien con notas y esas cosas, con las materias. Siempre intenté, digamos, ver también materias de otros lados, nunca me limité solo a la sociología. Me gustaba ver materias de filosofía, de ciencia política, de artes, tomé materias casi, no, de todas no, pero sí de bastantes facultades de la universidad durante la carrera. ¿Qué es lo más? ¿La carrera? Ya, la carrera de materias sí, no he entregado la tesis. ¿Está en tesis? Estoy en tesis hace como 1 año y medio, realmente. ¿Y sobre qué está haciendo la tesis? Ahora la estoy haciendo sobre deserción estudiantil en la universidad. Sí, porque he cambiado 3 veces de tema. Lo que pasa es que cada vez que cojo un tema, entonces me sale un trabajo laboral que es sobre otro tema totalmente diferente. Y no son trabajos, sino son trabajos de investigación. Entonces, digamos, cuando estaba trabajando todo el cuento de sociología urbana y el sujeto urbano en Bogotá y eso, me salió un trabajo sobre educación. Entonces me metí en todo el tema de la educación superior, entonces dejé ahí lo urbano. Entonces después dije, no, voy a cambiar el tema a educación superior y me salió un trabajo con campesinos, con comunidades campesinas. Entonces ahora tengo abandonado, pues no, ya voy a trabajar ese, ya lo definí, pero lo tengo un poco dejado porque estoy como metida en el otro cuento. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo que más me gusta de la universidad? Sí, como los lugares emblemáticos. Uy, lo que pasa es que para mí la Universidad Nacional en sí es un lugar emblemático. O sea, creo que cuando uno llega a conocer la historia de la universidad, cuando uno se camina a la universidad, cuando uno, digamos, realmente yo considero que yo viví ya, en estos momentos que estoy tratando como ya de irme alejando de la universidad y eso, pero digamos que yo viví intensamente la universidad, o sea, yo tenía días en los que estaba todo el día acá y no era simplemente pastando, obviamente tal vez no se sienta tal, pero como que todo el tiempo conociendo mucha gente, conociendo dinámicas, metiéndose en el rollo del movimiento estudiantil, estudiando, leyendo, bueno, pero digamos que yo considero esta universidad mi tercer hogar en estos momentos y ella en sí misma es un lugar emblemático que a mí me parece fundamental para, pues tanto para la historia de este país como para lo que es Bogotá, sí, es un referente para mí muy importante en la forma de educación, los profesores que conocí acá, muchas cosas. Y yo siento que son cosas que van a seguir teniendo mucha incidencia en la vida de uno. Así ya uno no esté estudiante, cuando uno se gradúe ya uno queda con los amigos. Yo creo que las amistades que uno construye en la universidad son fundamentales. Los profesores que uno conoce siguen como teniendo mucha incidencia en la vida de uno, porque uno sigue trabajando igual en el ámbito de la academia. Creo que en sí misma es un lugar muy emblemático. Ahora, si se trata de espacios físicos, pues hay lugares muy bonitos y recónditos de esta universidad. Siempre me gustó mucho la parte de veterinaria, la que da cuando uno va saliendo por el Uriel, donde antes estaban como todos los caballos y eso, que ya no están. Esa parte siempre me gustaba mucho. El lado más escondido de atrás de biología también. El edificio de arquitectura y el de artes plásticas me parecen también como sitios, digamos como cuando uno quiere perderse en algún sitio, yo me voy para allá. Pero en sí toda la universidad pues creo que me la conozco de pe a pa. ¿Cómo ha sido su percepción del movimiento estudiantil desde que entró, desde que como partícipe y desde afuera? ¿Cómo ha sido la percepción de ese movimiento estudiantil? Es más, Lo que pasa es, a ver,
Es que es diferente la percepción como de acuerdo al momento de la vida y a la función que uno tiene en eso, pues en eso que ustedes llaman movimiento estudiantil también. Porque al comienzo... Entre comillas. Sí, entre comillas. Sí, entre comillas puede ser. Al comienzo, lo que yo te digo, entonces siempre yo había sido una niña muy inquieta, digamos, crítica, bueno, el clásico perfil, digamos, que tenía. Me faltaba la mochila en esa época. Pero al principio obviamente uno entra como a conocer, entonces uno entra con los ojos, los oídos, los poros, todo abierto, como a conocer eso, porque además yo nunca dudé que a mí me gustaba eso y que yo quería meterme en eso. O sea, eso nunca fue un dilema pues de que alguien me llevó, no, o sea, son cosas que uno va buscando también, de acuerdo como a la vocación que uno tiene también en la vida. Pero al principio uno está como muy tratando de ubicarse, de conocer, ¿cierto? De reconocer el escenario, saber quién se mueve, cómo se mueve. Y digo que mi semestre también fue un semestre muy interesante porque en mi semestre había gente que, digamos, ya tenía unas construcciones políticas, por ejemplo, elaboradas de distintas corrientes, ¿cierto? O sea, en mi semestre cuando entré había gente de la Juventud Comunista, ¿cierto? Había gente con tendencias anarquistas, había gente maoísta, o sea, ya gente que venía pues con una formación de trabajo desde el colegio, por ejemplo, digamos en términos de lo político. Pero además yo creo que la sociología le ayuda a uno mucho también como a todo lo de la sensibilidad social, a conocer el país, la historia. Los profesores tienen un enfoque crítico, casi la mayoría, ¿no? Digamos, desde primer semestre yo me acuerdo, yo vi introducción a la sociología con el profesor Henao, y entonces él nos cogió en la segunda clase y nos dijo, bueno, quiero que se organicen por grupos de acuerdo a la localidad donde viven o donde quieran trabajar y entonces necesito que vayan y ubiquen una problemática de trabajo en la localidad. Entonces, como que desde un momento fue, vayan, conozcan, pues escarben por allá y vienen y me traen un problema que ustedes consideren sociológico de acuerdo a lo que sepan. Y ahí vamos como camellando desde ahí, y obviamente con toda la parte teórica. Digamos que toda la forma de trabajo ayudaba a que uno tuviera una sensibilidad, yo creo que ni siquiera política, o sea, ni siquiera uno podría llamarse en ese momento solamente de izquierda, o sea, no era eso. Era una sensibilidad hacia la necesidad, por ejemplo, del movimiento social, hacia la necesidad de la lucha social, bueno, todas esas cosas que uno lo podía aterrizar en la universidad. Entonces, digamos, yo me vinculé, es que no es vincularse. Digamos que la gente que más conocí, con la que más me acerqué, o sea, yo tuve como acercamientos con distintos grupos políticos y de trabajo al principio, pero la gente con la que más me acerqué y como que la propuesta que más me sonó es un grupo que se llama Comuna Universitaria, ¿cierto? Que en ese momento era gente más que todo de ciencias humanas, de derecho, pero me gustó mucho porque la percepción frente a la universidad era distinta, ¿cierto? Digamos, no había ahí un afán como que la lectura se hacía desde la misma universidad, desde para qué servía la universidad, cuál era su papel en la sociedad. Entonces uno sentía que desde su misma condición de estudiante, porque también tuve experiencias, digamos, con gente que planteaba que ser estudiante no era esencial, o sea, que realmente, bueno, todo el rollo del pequeño burgués y no sé qué, bueno, cosas que a uno le pueden sonar forzadas y tal, pero que existen. Entonces que la condición de estudiante en sí muy poco podía aportar a un real proceso de transformación o algo así. Mientras que la propuesta que ellos tenían justamente hablaba de cómo uno a partir de la academia, a partir de la rigurosidad, a partir de la investigación, o sea, cómo todas las cosas que uno podía ir aprendiendo y sumando en la universidad podían también aportar a un proceso de transformación y cómo cualquier persona puede tener un lugar allí, ¿cierto? Y puede tener un papel y puede sentirse transformadora también, no solamente por pertenecer a un grupo, sino en su vida cotidiana, con su familia, bueno. Era un cuento así, como que a mí me pareció muy bien montado y a mí me pareció también, bueno, es que eso, que no era un cuento montado, sino que uno tenía que írselo montando también, o sea, nadie le iba a decir a uno, haga esto, pase por esta escuela, haga lo siguiente, sino uno tenía que ir construyendo eso. Si uno dejaba de construirlo, pues se caía o se salía, ¿sí? Pero no era una cosa tan estructuradísima. Y entonces también en esos momentos uno empieza como, cierto, o sea, las asambleas, digamos las expresiones clásicas que uno podría llamar de lo que la gente percibe que es el movimiento estudiantil, uno empieza como a conocerlas y al mismo tiempo estructurarse frente a ellas
tanto una mirada positiva como una mirada crítica también. Digamos, como dar cuenta de la dispersión que hay en la Universidad Nacional de tendencias políticas, de enfoques, de formas de entender la realidad, de no ponerse nunca de acuerdo, hay una dispersión bárbara en la Universidad Nacional C de Bogotá, porque cuando uno va conociendo, digamos que yo he tenido la oportunidad de conocer el escenario estudiantil nacional y es muy distinto. Las universidades regionales y de provincia son cosas muy distintas. Digamos que esta sede es una cosa que yo no he visto en ningún otro lado, por la cantidad de grupos, por la cantidad de visiones, por la cantidad de rencores también que hay entre muchos de los actores pues, que aquí construyen el movimiento estudiantil. Y ahí esa mirada que yo les decía que uno iba construyendo de un movimiento estudiantil, no necesariamente visto simplemente desde el ismo o desde mi visión, sino ir entendiendo cuál debe ser la función del estudiante en la sociedad, cuál debe ser la función de la universidad en la sociedad, porque es necesario un movimiento estudiantil sin comillas, ¿cierto? O sea, realmente un movimiento fuerte que tenga presencia en la vida nacional, que pueda marcar una visión frente a la academia, frente a para qué sirve la educación, ¿cierto? Que puede marcar una propuesta frente al modelo de universidad que este país necesita, ¿cierto? Todo eso me parecía importante, ¿no? Me pareció importante y creo que desde ahí es desde donde uno se ha venido construyendo al interior del movimiento estudiantil. Y eso implica que uno también asuma unas actitudes frente a eso, ¿cierto? O sea, como de tratar de hablarse con mucha gente, tratar de disminuir muchos de los rencores y rencillas que hay, tratar de... sin que uno se piense el salvador de nada. Yo creo que si uno tiene esa visión de la universidad, uno entiende que las diferentes posiciones pueden encontrarse en muchas cosas, que si hay un claro proyecto de universidad, que si hay un claro proyecto del papel político del estudiantado en este país, es mucho más fácil encontrarse, que cuando uno no tiene tan bien construida esa idea, los rencores son mucho más fáciles de emerger que si uno la tiene, ¿cierto? Entonces, frente a lo que usted comenta ahorita, a ver, yo tengo la percepción de que ha habido cambios en la relación de los estudiantes con la política. Llevo aquí 30 años y además fui activista estudiantil en mi época. Comentaba que anteriormente, estoy hablando de la década de los 70, comienzos, era muy común encontrar estudiantes muy buenos académicamente, o sea, con muy fuerte prestigio académico, que eran a su vez líderes políticos. Puede que yo tenga una visión errónea, sí, pero yo hoy día veo mucho más disociación entre la actividad, el activismo estudiantil y el desempeño académico. Es decir, uno no encuentra inclusive estudiantes que planteen las discusiones, digamos, sobre el problema universitario en clase. Entonces, ya hay una disociación muy marcada entre la vida académica y la actividad política en la universidad. Quisiera oír como su impresión sobre este comentario que hago después de tantos años aquí en la universidad. Pues yo creo que eso puede ser muy cierto en algunos casos. Y ahí hay, justamente en eso residen, digamos, las diferencias en cómo se entiende el movimiento estudiantil. Porque clásicamente el movimiento estudiantil son justamente esos activistas o la gente perteneciente a grupos políticos, ¿cierto? Que tiene una propuesta, yo diría que muchas veces más que frente a la universidad, una propuesta frente a la necesidad de la organización sectorial. Y entonces ahí lo estudiantil es un sector más, ¿cierto? Entonces, que hay que organizar. Pero creo que también hay muchísimas posiciones, muchísimas agrupaciones aquí en la universidad que han sabido conjugar muy bien la academia con la política, ¿cierto? O sea, volver la academia un proyecto político, volver las necesidades o los enfoques de la investigación o la misma forma como uno se relaciona con los textos o con la academia en otras formas que no solo sean las ciencias sociales, ¿cierto? Se articula muy bien con la política. ¿A qué voy? Digamos que cuando el interés no es por el mismo sujeto social que construye la universidad, ¿cierto? Cuando uno entiende la universidad simplemente como una institución, y es que desde la izquierda uno lo puede entender de muchas formas, ¿cierto? O sea, hay gente que todavía insiste en que en la universidad no hay que hacer nada porque la universidad es una institución del Estado y entonces el Estado es el enemigo y entonces no hay nada que hacer ahí, ¿cierto? O sea, hay todavía en estos años posiciones que uno dice difíciles porque no entienden la complejidad misma de la universidad, o sea, no entienden lo que implica la vida universitaria.
¿cierto? No son capaces de captar la riqueza que aquí existe en términos de dinámica cotidiana y la riqueza que existe en términos de entender el para qué y cómo el conocimiento en una sociedad y en un país y cómo eso debe ser transformado. Y a mí me parece que el conocimiento es, mejor dicho, es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo y para la construcción de cualquier país, ¿cierto? O sea, uno no puede dejar de incidir, si uno se piensa un proyecto transformador, no puede dejar de incidir en los espacios donde el conocimiento tiene lugar, ¿cierto? O sea, tengo una imagen muy fuerte frente a eso, el bloqueo. O sea, para mí la Universidad Nacional, usted lo dijo al comienzo, es un espacio de expresión libre, de libre examen. Y el ver unos edificios bloqueados donde no es posible discutir políticamente, colectivamente, ni es posible realizar la actividad académica. Tengo otra imagen tremenda, o sea, para mí que ya tengo no sé cuántos años, es ver estudiantes activistas jugando cartas. Yo me crié en un momento estudiantil donde estudiar era muy clave, leer a Marx, El Capital era clave. Entonces, para mí, unos activistas que están jugando cartas, no tengo nada contra los cartas, pero esa imagen y ver una olla comunitaria con mujeres cortando cebolla y tomate, cuando como que toda la vida hemos peleado por romper la imagen de la mujer solamente confinada a las labores domésticas. no, en la olla hay hombres también. No, estoy Bastante. diciéndole, por ejemplo, lo que vi en química. Sí, claro. 3 estudiantes, la mujer cortando la cebolla y el tomate, y el otro grupo en el prado jugando cartas, naipes. Entonces, admito que yo tengo mucho más edad que ustedes, pero es una imagen muy fuerte que dice, que por lo menos me plantea a mí qué está pasando con los estudiantes de la Universidad Nacional o con los activistas de la Universidad Nacional. Yo no sé, obviamente los activistas y todos los estudiantes pues obedecen también a unas condiciones como generales que hay en el país. A lo que voy es que la Universidad Nacional no escapa a lo que está pasando en este país, ¿cierto? La Universidad Nacional no escapa a la relación que hay entre educación básica, secundaria y superior, y cómo llega la gente de la universidad, con qué exigencias frente a su vida, con qué expectativas frente a su vida. Y lo único que puede transformar esas cosas y ir enseñando otras cosas son las propias experiencias que uno va viviendo acá. Entonces, por eso yo digo que frente a esa relación, digamos, activismo-academia, yo sigo pensando, yo creo que toda la vida va a existir los activistas no tan rigurosos con la academia, pero así como existen activistas, existen otros que no son activistas y también son buenos con la academia, ¿cierto? O sea, no es como una relación mecánica de si usted es activista, entonces es mediocre con la academia. Y de la misma forma creo que sí van a seguir existiendo gente que a partir de una relación muy coherente y crítica a la vez con la academia tiene la capacidad de volver eso propuesta política, ¿cierto? Que siento un poco es la apuesta de algunos de los que estamos acá, ¿cierto? Frente a los bloqueos y esas cosas, yo creo que las expresiones del movimiento estudiantil o de la dinámica estudiantil pues tienen distintas facetas y obviamente no todas, yo no creo que el mismo hecho de bloquear sea impedir la discusión, por ejemplo, ¿cierto? Creo que el bloqueo es un mecanismo y los mecanismos nunca definen el proyecto de fondo al cual le están, o sea, ¿cierto? Una medida son herramientas. No define el contenido político, las reglas del juego no definen la política. No, porque usted puede cerrar autoritariamente y abrir un espacio de discusión fuera de la universidad. Usted puede al contrario, dejar abierta la universidad, pero limitar absolutamente las discusiones que al interior sean, ¿cierto? Usted puede dejar abierta la universidad, pero limitar los contenidos de las clases que se dan al interior. Usted puede dejar abierta la universidad, pero que los profesores que le dictan las clases no las preparen, y eso es igualmente autoritario y irresponsable, ¿cierto? O sea, creo que los mecanismos en sí mismos no definen, ¿cierto? Creo que la propuesta que hay de fondo sí define. Obviamente, si usted bloquea, si usted no tiene un discurso más allá del discurso contestatario, y dice, nos bloqueamos porque no tuvimos otra forma de obligar. Y es que a veces hasta se hace así, de obligar a los estudiantes a que asistan a algún espacio, por ejemplo, una asamblea o tal, no son cosas que yo creo que haya que hacer así. Si usted bloquea como una medida de protesta y además es capaz de explicarle a la otra gente por qué está en esa protesta, abrir una discusión frente a eso, creo que no lo considero algo nocivo, ¿cierto? No creo que ha habido muchos problemas de
de explicar los mecanismos que se utilizan. Creo que ha habido muchos problemas, hasta cosas tan clásicas de la Universidad Nacional como los tropeles. Uno puede ir mirando el cambio que han tenido, ¿cierto? O sea, cuando yo entré a esta universidad, los tropeles eran algo muy masivo, ¿cierto? O sea, yo me acuerdo tropeles que yo tenga marcados en la cabeza cuando mataron a Eduardo Umaña. O sea, cuando mataron a Eduardo Umaña, esta universidad se revolcó. O sea, había gente saliendo de todas las facultades corriendo hacia la 45 con piedra en mano, con lo que fuera en mano, y la policía no podía hacer absolutamente nada. O sea, era una cantidad de gente saliendo indignada, ¿cierto?, de lo que había sucedido con Eduardo Umaña, y era una expresión de descontento, de indignación, de protesta, de desacuerdo, de como lo quieran llamar, ¿cierto? Pero era una dinámica de ese tipo. Dime. Ahora que decías la existencia del movimiento estudiantil fuera de la universidad, dices que se abren espacios también fuera. ¿Qué tanto impacto tiene este trabajo político de la ciudad universitaria en Bogotá? ¿Qué tanto existe, digamos? La relación. Ahí sí depende como de las visiones de la gente. De hecho, yo lo que quiero dejar claro también es que para mí el movimiento estudiantil no son simplemente las expresiones políticas estudiantiles. Creo que entender eso es clave, porque si uno cree clásicamente, como muchos todavía lo creen, que el movimiento estudiantil son simplemente las organizaciones políticas estudiantiles, es muy difícil recoger esa vitalidad de lo universitario. O sea, y más en una universidad como esta, que tiene creo que más de 400 grupos de trabajo, o sea, es una cosa, y facultades como Ciencias Humanas o como Derecho tienen de a 100, 120 grupos de trabajo en cada uno. Y cuando uno ve tantas cosas, ¿cierto? Antes del 90, ahí creo que la profe tiene más elementos también para eso, antes de lo que fue la reforma Mocos, de que se metiera la representación estudiantil al superior, todas esas cosas, de que se cayeran las residencias, digamos que uno podría decir que el movimiento estudiantil tenía otras formas de expresión. Por ejemplo, lo que eran las colonias, lo que era la gente que vivía en las residencias. O sea, todo eso generaba, o sea, había muchos espacios de encuentro colectivos grandes que permitían que la gente se encontrara, conspirara, debatiera, lo que fuera, ¿cierto? O sea, el movimiento estudiantil tenía unos centros de encuentro y unas dinámicas mucho más colectivas. Cuando todas esas cosas se pierden, cuando se mete la dinámica de grupos de trabajo, la gente sigue necesitando encontrarse, sigue necesitando hacer cosas, porque insisto, o sea, esta universidad lo motiva a uno a hacer más que simplemente estudiar, o por lo menos para mí siempre ha sido así. O sea, yo nunca he podido en esta universidad quedarme simplemente entrando a clase, saliendo a clase y ya, ¿cierto? Entonces yo he estado en cineclub, programas de radio, muchas cosas, ¿sí? Y no porque uno quiera estar en todo, sino porque la dinámica le va exigiendo a uno cosas. Pero entonces cuando esos espacios generales se van perdiendo, la gente se empieza a encontrar en espacios más pequeños, ¿cierto? Muchos de carácter político en términos de una agrupación política, otros desde grupos de interés, por ejemplo, como el cine, como el trabajo en barrios, como otras cosas, ¿cierto? Que pueden o no tener una visión política definida. O sea, digo, el movimiento estudiantil para mí recoge todas esas cosas. Para que un movimiento estudiantil pueda ser movimiento estudiantil tiene que tener la capacidad de dialogar y comunicar todas esas distintas expresiones e intereses. Así como la gente que está en un grupo de investigación sobre física o nuclear y se la pasa en un laboratorio metido, eso también es movimiento estudiantil. Justamente poderle ubicar a todas esas cosas un papel, una función, un deber ser dentro de un modelo y propuesta de universidad hace que el movimiento estudiantil tenga sentido. Si no, uno tendría una mirada muy utilitaria de la universidad, ¿cierto? Muy la universidad es para hacer tropeles o para sacar marchas de vez en cuando o para que me sirva a mí cuando yo necesito posicionar mi visión afuera, bueno, cosas de esas. Creo que no hay que tener esa visión utilitaria de la universidad. Entonces ahí dependiendo de las visiones, ¿cierto? La gente tiene distintas proyecciones afuera de la universidad. Yo creo que no hay ni un solo grupo aquí, ni una sola expresión que solo se piense dentro de la universidad. Porque justamente cuando uno se va construyendo como un sujeto crítico y tal, pues uno necesita ser crítico. Uno es crítico o uno es inquieto en todos los escenarios de su vida. No es solo en la clase. Ay, perdón. Entonces, ¿qué? ¿Qué pregunta sí? Bueno, ahí la pregunta básica que tú sugerías un poco es si existe un movimiento estudiantil en este momento
o si simplemente son activismos políticos desintegrados y un tanto efímeros, o si hay un movimiento estudiantil que proponga un proyecto político que se mantenga y que sea como tal. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo hay, porque yo he visto, a lo largo de estos 7 años, yo he visto un tránsito y un cambio en muchas expresiones y en muchas prácticas de hacer. Que si todavía hay muchos cambios por hacer, claro. Que si todavía necesita ser más contundente, más masivo, también. Pero creo que el movimiento estudiantil que hay no es el movimiento estudiantil casi siempre de referencia nostálgica de los 60s y los 70s, cuando era tan grande y tan fuerte y tan... Creo que hasta en esos momentos también era más fragmentado. Cuando uno va leyendo la historia del movimiento estudiantil y va mirando el papel que, por ejemplo, las agrupaciones políticas jugaban ahí, era una cosa bastante fragmentada también. Lo que pasa es que la forma de expresarse era más contundente, tal vez. Yo creo que ahora, ¿en qué se ha venido ganando? Se ha venido ganando en ir elaborando una propuesta colectiva frente a la universidad y frente al papel de los estudiantes, ¿cierto? Como sujeto social, uno diría. O sea, creo que en eso se han venido acercando visiones entre quienes tenían visiones distintas, se ha venido acumulando frente a la posibilidad de prácticas comunes, ¿cierto? Muchas discusiones frente a cómo se entiende la universidad, para qué, para dónde, muchas expresiones muy contundentes, ¿cierto? Sí creo que hay un movimiento estudiantil, creo que aún hay una gran parte que está fragmentada, creo que aún hay muchas dificultades para entender eso que decía ahorita, ¿cierto? O sea, que el movimiento estudiantil no son simplemente las expresiones políticas estudiantiles. Creo que a muchos todavía les cuesta trabajo entender eso y saber que cuando uno va a concertar una acción o en un momento como el que ahora se está atravesando en la Nacional, por ejemplo, entender que uno tiene que ser capaz de articular las distintas vitalidades, que tal vez hay gente en ciencias, en artes, en tal que no es ni de un grupo político ni de un grupo de trabajo, pero que tiene una sensibilidad frente a la universidad y que eso le da el derecho exactamente igual a participar en las dinámicas, a construirlas, a incidir en ellas, a definir su devenir, ¿cierto? Y que esos acumulados que muchos tienen y tenemos frente al trabajo en la universidad deben ser capaces de desplegarse también. O sea, uno no puede privatizar su conocimiento y su pensar frente al deber ser de la universidad o del movimiento estudiantil. Si uno lo privatiza y quiere que uno sea el único que lo ejecuta, pues yo creo que es algo imposible. O sea, creo que la sociología ahí sí es muy útil para entender cómo funciona el mundo y cómo se debe construir movimiento social, ¿cierto? Si uno quiere construir movimiento político es una cosa, si uno quiere construir un movimiento social con capacidad de tener una propuesta política que es muy distinto a una organización política con una línea política determinada y entonces tiene que entender que las formas de construcción también son muy distintas y que no pueden basarse en otra cosa sino a la realidad estudiantil y universitaria hoy. De ahí tienen que partir. ¿Podrías explicarnos brevemente cuál es la universidad que ustedes quieren? Porque en el 71, por ejemplo, hubo el programa mínimo de los estudiantes colombianos, sí, que abarcaba todas las universidades y había 27 o 28 puntos en los cuales uno podría advertir qué tipo de universidad se estaba peleando en ese entonces. Sí. En este momento, ¿cuál es la universidad que ustedes están buscando? Lo que le estaba diciendo justamente a Juan Carlos es que en este momento, digamos, hay avances a nivel nacional, ¿cierto? Ese escenario fragmentado que uno tenía en los 90s, totalmente fragmentado, no solo políticamente, sino regionalmente, sino sin capacidades de comunicarse más allá de las organizaciones que existían de carácter nacional, que por su parte no contaban con ninguna legitimidad, ¿cierto? O sea, eran unas estructuras que existían, que uno sabía que estaban ahí, pero que en términos de legitimidad y reconocimiento no tenían mayor incidencia, ¿cierto? Ahora se está, digamos, desde hace unos años se está avanzando primero como en pensarse una organización única del estudiantado, única en términos de expresión gremial, ¿cierto? O sea, de poder conjugar las distintas expresiones gremiales que hay a nivel nacional, regional, tal, en una sola organización, sin que eso implique que se trate de hegemonizar o que se trate de homogeneizar, sino buscar ahí los mecanismos que puedan permitir que cada uno participe a su manera, que cada uno participe, pero que exista una expresión única de carácter nacional que pueda unificar, ¿cierto? Digamos eso, una visión de universidad. Entonces, ¿en qué se ha avanzado?
El año pasado hubo un congreso estudiantil en la Universidad Industrial de Santander Nacional, donde se avanzó en construir una propuesta de plataforma del estudiantado en Colombia, ¿cierto? Que tiene 5 puntos, ¿cierto? Uno frente al papel de la universidad en la sociedad, ¿cierto? Donde se habla de la relación universidad-sociedad, donde se habla de todo lo que implica lo de extensión, por ejemplo. No es así, mejor dicho. Una cosa es como el eje académico, ¿cierto? El que tiene que ver con investigación y producción de conocimiento, ¿sí? Ahí se habla frente a la pedagogía, frente a hacia dónde debe estar orientada la investigación, frente a cómo relacionar la investigación y la extensión con los problemas nacionales. Hay otro eje que tiene que ver con presupuesto, entonces frente a la gratuidad de la educación, frente a la cobertura, frente a la posibilidad de que mucha más gente tenga acceso a la educación superior, frente a la relación educación superior, educación secundaria, ¿cierto? Frente a cuáles deben ser los tránsitos allí existentes, frente a, es que son muchos puntos, frente a cómo entender lo disciplinar y lo profesional en la formación, ¿cierto? Cómo integrar investigación, formación y extensión. Frente al papel de la organización estudiantil dentro de la universidad, ¿cierto? Cómo debe ser integradora, articulada, cómo comprender las distintas dinámicas estudiantiles. Frente a política pública de educación superior a nivel nacional, por ejemplo. Entonces, digamos, están visiones como el sistema de universidades públicas, están visiones frente a la relación universidad pública-universidad privada, están garantías frente al presupuesto público de la educación. Bueno, hay una serie de puntos que ahorita no los tengo todos en la cabeza, pero sí se ha avanzado, digamos, en la posibilidad de articular distintas propuestas, o sea, distintas visiones que cuando yo fui de la gente que hicimos el ejercicio hasta muy académico de recoger lo que eran los pliegos y plataformas existentes desde el año 90 hasta ahorita, hasta el año pasado, tanto de las organizaciones políticas como de las organizaciones gremiales, como a nivel nacional y a nivel regional en todo el país, ¿cierto? Hicimos una compila como de unos 30 documentos de distinto carácter, de congresos, de campamentos, de distintas expresiones que ha habido, e hicimos el ejercicio de irlos compilando, ¿cierto? Mirando en qué puntos se encuentran, en qué puntos se diferencian, qué tanto influye ese cuento del lenguaje, ¿cierto? O sea, qué tanto estamos diciendo las mismas cosas, pero las estamos diciendo de distinta forma, las estamos relacionando de distinta forma, entonces también ahí hay dificultades para unificar propuesta. Digamos que hicimos ese ejercicio y ese ejercicio salió muy bien en términos de sacar un documento, ¿cierto? Y de posicionar ese documento en lo que fue el Congreso. ¿Cuál es la tarea ahora? Que ese documento realmente se vuelva una base de discusión y de construcción en todas las universidades del país, ¿cierto? O sea, que pueda ser asumido y apropiado y obviamente cambiado, ¿no? En las distintas universidades, y en ese proceso se está ahora. Digamos que ese proceso de avanzar hacia una organización única de los estudiantes a nivel gremial exige también que haya avances frente a ese, ir unificando la propuesta de plataforma y la propuesta de visión frente al movimiento estudiantil y frente a la universidad. Pero también parte de entender que la universidad no es simplemente una institución, ¿cierto? Que la universidad requiere distintas dinámicas, que tiene una dinámica institucional, que tiene una dinámica relacionada con la construcción de academia y conocimiento, y que tiene una dinámica también relacionada con lo que es la vida universitaria, la vida de la comunidad universitaria, que la universidad es todas esas cosas juntas, y que si no se la entiende así, se puede caer en el error o de instrumentalizarla, o de que el movimiento estudiantil, por ejemplo, hay muchas agrupaciones estudiantiles que piensan que no es importante incidir en la política universitaria, ¿cierto? Que no. Entonces uno dice, bueno, si no se incide en la política universitaria, ¿cómo se está también transformando la universidad y cómo se está peleando por otro tipo de universidad? Hay otros que creen que no es necesario incidir en la vida institucional de la universidad, por ejemplo. Hay distintas visiones, pero si no se entiende que la universidad incluye esas tres cosas y que es necesario articular las dinámicas que se refieren a esas tres cosas y que eso es lo que hace el movimiento estudiantil, pues sería muy complicado. Pero yo creo que en eso hay avances, que no están consolidados, sí, que les falta todavía, sí, pero sí hay avances, mucho más avances que cuando yo entré a la universidad en el 98 y que como me cuentan estuvo desde el 91 hasta
desde el 91 que hubo una crisis pues importante de eso que se llama movimiento estudiantil. Bueno, al respecto de estos movimientos, ¿cómo crees que han logrado mantener su legitimidad a través del tiempo y obviamente los cambios generacionales que se presentan y que afectan a ese tipo de manifestaciones? ¿Cómo han logrado mantener su legitimidad? Pues A generacionalmente. través de los cambios generacionales. O sea, a pesar de que ha habido cambios, Claro. ¿por qué se mantienen? ¿Pero por qué se mantienen? No, o sea, ¿Quiénes? los ¿Los movimientos grupos? estudiantiles y o- por otra parte las organizaciones políticas, históricamente ya presentes. Yo creo que lo de movimiento estudiantil se mantiene, muta totalmente, va cambiando, pero se mantiene siempre la existencia de un movimiento estudiantil, que puede ser comprendido de formas muy distintas, ¿cierto? Pero existe movimiento estudiantil porque existe universidad, ¿cierto? Y porque siempre dentro de la universidad va a haber propuestas desde los estudiantes, ¿no? Sean críticas, sean no críticas, lo que sean, articuladas, desarticuladas, pero las hay. Entonces yo digo, para mí eso es movimiento estudiantil, ¿cierto? Nuevamente, o sea, no es considerar que movimiento estudiantil es simplemente esa imagen de una movilización o tal, no solamente eso es movimiento estudiantil, es una expresión del movimiento estudiantil, ¿cierto? Obviamente ahí podríamos entrar en la discusión que un movimiento social, para ser movimiento social, necesita unas características y unas condiciones. Claro, ahí sí uno puede decir, el movimiento estudiantil ha sido muy inestable en eso, ¿cierto? Entendido así. Ha sido muy inestable porque no ha tenido una propuesta a lo largo del tiempo única, ¿sí? Porque sus dinámicas van cambiando y variando, pero también es necesario entender eso por la condición misma de estudiante. O sea, el estudiante, la condición de estudiante es una condición de entre 4 y 10 años máximo, ¿cierto? O sea, usted no es estudiante toda la vida. Entonces el movimiento estudiantil necesariamente tiene características muy distintas a un movimiento obrero o a un movimiento campesino, porque usted es campesino toda su vida y es obrero una buena parte de su vida, ¿no? Pero usted es estudiante en un pedazo de su vida y tal vez pasar por el movimiento estudiantil es solamente un tránsito por el movimiento social, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí, por eso creo que la idea de movimiento estudiantil es distinta a la de otros movimientos. ¿Cómo se ha legitimado, cómo se ha mantenido? A ver, lo que les digo, o sea, el movimiento estudiantil se ha mantenido porque hay universidad, porque necesariamente eso exige unas prácticas estudiantiles al interior de la universidad. Las organizaciones se han mantenido muchas veces por la capacidad de tener una estructura. Eso es una de las características que le permite continuidad y mantenimiento a una organización, ¿cierto? El hecho de que tenga una estructura implica que por ahí puede ir transitando gente, pero la estructura se mantiene, ¿cierto? Cambia la gente, cambian los integrantes, van pasando, pero la estructura se mantiene, ¿cierto? Y eso hace que una organización pueda permanecer. Otra cosa para que una organización pueda permanecer es el hecho de que tenga una propuesta, ¿cierto? Que sea una propuesta clara que pueda ser apoyada en distintos momentos por distinta gente, ¿cierto? Que pueda ser heredada, que pueda ser transmitida exactamente de una generación a otra. Y eso implica que esa propuesta tiene que ser coherente, tiene que ser actual, tiene que ser viable, ¿cierto? Eso también creo que ha hecho que trascienda las distintas expresiones del movimiento estudiantil y que a pesar de los cambios generacionales siga habiendo una inquietud y una necesidad de la existencia de un movimiento estudiantil, del pelearse la universidad, de proponer una universidad distinta, o sea, creo que esas cosas van trascendiendo desde ahí. Y obviamente las prácticas ahí tienen mucho que ver, ¿cierto? O sea, porque además de la propuesta y la estructura y esas cosas, las prácticas también legitiman o deslegitiman una propuesta, ¿cierto? Las formas como uno la viabiliza y la vuelve real y concreta también tienen ahí un indicio pues de legitimidad. Entonces desde ahí también se ha mantenido esa legitimidad. Para muchos, es que es complicado porque para muchos hay cosas que no son legítimas, ¿cierto? O sea, definir la legitimidad es complicado. Pero yo definiría la legitimidad de movimientos estudiantil en términos de que pueda ser un actor real de la vida nacional, por ejemplo. En este momento uno puede mirar varias universidades del país que tienen incidencia en la vida nacional, ¿cierto? No solo a través de movilizaciones,
a través de realizaciones estudiantiles, a través de investigaciones, a través de cosas que hacen los estudiantes que están ahí, ¿cierto? La cosa es que sí, aún es necesario articular esto mucho más. O sea, yo creo que apenas está en un primer momento de articulación después de lo que fue como la desbandada de los 90. Hasta ahora se está, pero ese avance sigue como estando ahí. No sé si eso responde a la pregunta o si es una pregunta distinta. Sí. Bueno, recogiendo un poco lo que nos has dicho, entonces, ¿cuáles serían como las características que identificarían a los estudiantes de la Universidad Nacional desde tu perspectiva? A los estudiantes de la Universidad Nacional. O sea, ¿qué lo diferencia de otras universidades? ¿Sí hay una identidad? Sí, yo sí creo que hay una identidad muy fuerte de la Universidad Nacional. Que se reflejan sus estudiantes, pero ¿de qué manera? Creo que tiene mucho que ver con que la Universidad Nacional se considera la mejor universidad del país. O sea, tiene mucho que ver con el elemento del prestigio académico. Tiene mucho que ver con el elemento del carácter crítico de la universidad. Tiene mucho que ver para mí con el campus, o sea, con el espacio físico de la universidad. Pero esas no son características de los estudiantes, son características de la identidad con la universidad. Creo que los estudiantes o sea, creo que si pueden confluir los estudiantes alrededor de unos elementos de identidad, serían esos, ¿cierto? Serían esos elementos. Que los estudiantes tengan unas características que uno puede decir, ¿son las mismas? No, o sea, creo que ahí sí caería uno como en eso de los clichés. Pero puede haber algo que identifique. De la mochila, la bufanda. Pero no. puede haber algo que identifique, o sea, ¿no hay un reconocimiento de los estudiantes de la Universidad Nacional con respecto a otras universidades? ¿O cómo es eso? Sí, pero creo que tiene que ver es con el carácter mismo de la universidad. O sea, mejor dicho, más que uno tenga unas características que sean las mismas, esta universidad le pone a uno un sello. Le pone un sello que obviamente esas características tres que yo mencioné son muy gruesas, pero tiene que ver con la forma de construir relaciones sociales en la universidad, por ejemplo. Con los amores, tiene que ver con la forma como uno construye las amistades, tiene que ver con el mismo hecho que uno pueda pasar todo un día en la Universidad Nacional, en el campus, haciendo cosas totalmente distintas sin aburrirse, sin asfixiarse y tal, le imprime a uno una forma de relacionarse con la academia, con el espacio, con los compañeros de estudio, con los compañeros políticos, con lo que sea, con los profesores, muy distinta a la en otras universidades. O sea, yo creo que el hecho de tener este campus le marca a uno una forma de entender la universidad muy distinta a tener un campus como el que tiene la Universidad Sergio Arboleda, que está regada por toda la ciudad, que son 3 sillas enfrente del edificio y mucho cemento y una cafetería con sombrillitas, a tener esto, sin ser despectivo. O sea, la intención no es ser despectivo. Yo creo que la misma disposición de la universidad le marca una cosa. La historia de la universidad le pone a uno un sello. O sea, uno puede ser sensible o insensible, crítico o no crítico, sensible a la injusticia social o no sensible a la injusticia social, pero uno no puede negar que esta universidad ha construido hombres y mujeres que han levantado este país, que han dejado una marca en este país. Uno no puede negar que esta universidad tiene los referentes académicos más fuertes en términos de profesores del país. O sea, son cosas que uno no puede negar sin importar cuál sea la visión política de uno, la vocación de vida de uno, son cosas que lo marcan de distintas maneras. Entonces creo que más que uno puede decir que los estudiantes son homogéneos y tienen las mismas características, un poco como la imagen del activista John Lennon que hacía Jaime Garzón, ¿cierto? De tu bufanda, la mochila, no. Creo que eso es una imagen muy estereotipada, exacto. Pero la universidad sí le marca a uno un sello muy fuerte que tiene que ver con su carácter, con las formas de entender la academia, con el mismo hecho que uno puede entrar a una clase. Es que creo que cuando uno está acá no aprecia esas vainas, pero el hecho, por ejemplo, de que uno pueda entrar a un salón de clase y decirle al profesor, yo no soy de esta clase, pero quiero ver esta materia, no la voy a inscribir, pero la quiero ver, y el profesor le diga a uno, listo, siga, no hay problema, cúmplame con los trabajos y las lecturas. O sea, el mismo hecho de poder hacer esto son cosas que le van marcando a uno, que uno tiene que saber apreciar de por qué esta universidad es tan importante. Son cosas muy chiquitas, ¿no?, que en otras universidades usted no puede hacer. Entonces creo que como para uno acá son tan naturales, entonces a veces no las aprecia. Pero cuando a veces hay cosas que uno considera que amenazan esa posibilidad de ser de la universidad,
ahí es cuando esas expresiones como lo que me preguntaba la profe de los bloqueos y eso, claro, pueden ser cosas autoritarias, pero es la misma sensación que yo tengo en este momento lo que está pasando en la universidad. O sea, siento que autoritariamente se le está imponiendo un carácter que no es y que pretende cambiar su esencia vital. Puede sonar muy abstracto y todo lo que quiera, pero esa es la amenaza que yo siento que en este momento la universidad está atravesando, ¿sí? Y eso es, me parece que eso no hay que dejarlo pasar desapercibido, pues, que no... Donca, ya que tocaste ese punto de la reforma académica, ¿cómo ves tú la oposición que se está haciendo ahora por parte de los estudiantes y bueno, de un sector de los estudiantes o de los trabajadores a la reforma? ¿Tú crees que sí es una oposición argumentada, que hay una propuesta alternativa frente a eso? Pues si te digo que no, te estaría diciendo mentiras porque estoy haciendo parte de un comité académico que intenta como construir una propuesta alternativa. No, yo sí creo que sí. O sea, creo que hay toda una... Hoy el profesor Múnera dio una charla. Perdón, tengo que cambiar de debate. Bueno. Hoy el profesor Múnera daba una charla y decía algo que pues uno venía pensando hace tiempo, y es que en este momento quienes están dirigiendo esta reforma, este proceso de reforma, intentan hacer aparecer que todo intento de oposición a la reforma es retardatario, que es sin argumento, que es estancado, que quiere que la universidad se quede así como está y se hunda en el retroceso y en la falta de modernidad. Entonces, creo que eso ha sido una visión que se ha intentado imponer y que ha calado en mucha gente. Pero creo que eso no es cierto. O sea, lo que yo le decía antes, o sea, siempre va a haber gente cuya forma de entender la vida y el mundo haga que pueda ser simplemente contestataria. Así como siempre va a haber gente cuya forma de entender y relacionarse con el mundo le exija una posición argumentada frente a las cosas a las que se está oponiendo, ¿cierto? Y creo que hoy esa posición está ganando. O sea, creo que hace mucho tiempo la universidad no ha atravesado un momento en el cual, o sea, yo nunca había visto que aquí los estudiantes se pusieran de acuerdo frente a un pliego único de puntos. No hay tal caso, no ha habido. Este momento lo dio. Que los estudiantes estuvieran trabajando conjuntamente con profesores construyendo una propuesta académicamente argumentada y rigurosa de reforma alternativa, este momento lo dio. Que los estudiantes tuvieran expresiones de indignación, pero al mismo tiempo conscientes frente al carácter de la reforma y a qué es lo que la reforma afecta en la universidad, este momento lo dio. Entonces creo que es un momento muy distinto, que necesariamente va a tener una expresión más fuerte de la que está teniendo ahora, que el momento del semestre, que todas esas cosas, claro, que todavía hay problemas de la conducción y de ponerse de acuerdo para dónde va la cosa, claro, pero eso también es lo que lo hace vivo y pues lo que le da vida. O sea, si no sería una cosa, si todo el mundo supiera exactamente para dónde va y fuera exactamente para el mismo lado y tal, la vida de esta cosa no habría vida. O sea, sería una cosa así autoritaria. Entonces lo rico es eso, lo rico es poder hacer que múltiples enfoques y visiones confluyan alrededor de un fin igual, similar, ¿cierto? Y que cada uno le aporte desde su forma de entender la cosa, desde su forma de hacer. O sea, que la gente de los cineclubs esté proyectando ciclos sobre movimiento estudiantil, mientras la gente de los grupos de investigación esté montando la propuesta alternativa, mientras los grupos que sacan tropeles, ¿sí? Y saber que esas cosas están articuladas de alguna forma, sin que esa articulación necesariamente sea orgánica, ¿cierto? Eso es una cosa que muestra necesariamente que ha habido un avance frente al sentido mismo del movimiento estudiantil, más que frente a una organización o a una plataforma única, no, frente a cómo se entiende el papel de un movimiento estudiantil en la universidad de hoy. Yo no lo veo trágico para nada, le veo un buen futuro. Bueno, una última pregunta, a través de tu experiencia laboral, ¿cuál es la percepción que se tiene sobre la Universidad Nacional, ya que has tenido la oportunidad? Lo que pasa es que mi experiencia laboral ha estado muy vinculada a la Universidad Nacional, o si no muy vinculada a los movimientos sociales que le tienen mucho respeto a la Universidad Nacional. Cuando uno va al campo y a uno los campesinos le dicen, usted es estudiante de la Universidad Nacional, ay, los estudiantes de la Universidad Nacional siempre nos ayudan, o sea, son cosas que a uno realmente le nutren el alma. Pues yo no sé si a todo el mundo, a mí sí.
me nutren como el alma. Y el resto de las experiencias laborales han estado muy vinculadas como a experiencias de investigación aquí en la universidad, de asistente de investigación con algunos profes. Tuve la experiencia de conocer la institución desde adentro. Digamos que estuve trabajando 2 años con bienestar y obviamente la mirada uno alcanza siempre a chocarse frente a... Por eso yo decía que no hay que entender la universidad solo como una institución, porque la mirada institucional sobre la universidad, de la misma universidad sobre sí misma, muchas veces es complicada, muchas veces es falta de... O sea, los que están allá en el Uriel muchas veces no tienen ni idea de lo que acá se vive. Nada. Y eso no tiene que ver con Palacios ni con Moncayo, no. Se tiene que ver con la noción de burocracia, con la noción de vida institucional que lo aísla a uno de esta otra vida, ¿cierto? Y que eso implica que necesariamente quienes aquí estamos tenemos que tener algún tipo de incidencia en la política que define esta universidad, porque muchas veces porque los que están allá, más allá del rector y tal, que pueden ser profesores, no, la burocracia de la universidad, que es la que muchas veces le da forma a la norma y etcétera, etcétera, no conoce mucho esta universidad o no conoce la vida universitaria de esta universidad. Entonces, si quienes la conocemos y quienes la hacemos no incidimos también en cómo se construye la propuesta y la idea de universidad, pues complicado, pero la universidad se volvería una cosa extraña a la misma comunidad universitaria. Yo creo que eso no es el deber ser de las cosas. Pues. Bueno, Ya. gracias. No me acordé de los ejes de la plataforma estudiantil y eso que los redacté.